Comunicate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en Supermercados Coto y todos los martes en Supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancociudad.com.ar conforme RES 915/2017 TNA-TA y efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Largo. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 129 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos, gracias en primer lugar y para no olvidarnos a la magnífica operación de Gerardo Subirana. Me dice que no, pero sí, es así, espectacular. Fede Politi en la producción, ahí están los dos siempre peleándose. Otro grande de la radio. Lo estamos extrañando a Alfredo, que hoy no puede estar con nosotros, pero tenemos una visita realmente muy grata, un gran jurista, un gran amigo, un gran juez, un gran profesor de la facultad, todo eso. Emilio Ibarlucía, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muy contento de estar acá. Gracias por la compañía. Vamos a hacer juntos esto que, es un programa que está en el marco de un contexto complicado en todos los sentidos, con situaciones la última semana previa a las elecciones, mucha carga de violencia verbal en redes sociales, episodios como los de ayer de la marcha en repudio a los hechos de Chile, donde hubo agresiones a periodistas de distintos medios, cosas absurdas, difíciles de entender, una situación sumamente complicada en el país hermano, en Chile, donde en este momento sigue habiendo grandes concentraciones, todos hechos que nos conmueven, que nos obligan a pensar, que nos convocan también a reflexionar sobre la poca utilidad y los graves riesgos que trae la violencia, nuestro deseo de que las cosas en nuestro país se puedan encauzar, como venimos diciendo de hace muchos programas, sosteniendo que no hay salidas a situaciones complicadas si no es con acuerdos, si no es con consensos, si no es con búsquedas de políticas de Estado, de políticas coherentes y permanentes. Pero hoy tenemos una temática central que nos preocupó, nos pareció sumamente auspiciosa. Diversas organizaciones de la sociedad civil, en concreto ASIG, CIPSE, Poder Ciudadano, Cambio Democrático, Directorio Legislativo, Democracia en Red, es decir, diversas organizaciones realmente de prestigio y de una actividad notoria en materia institucional y de lucha contra la corrupción, han redactado un documento que entiendo que una comisión de también distinguidos juristas, Manuel Garrido, Ricardo Gil Lavedra, Natalia Bolosín, Roberto Carles, en conjunto con estas organizaciones han preparado. Y es lo que han denominado un acuerdo social anticorrupción. Y tenemos ya en línea a uno de estos expertos, el colega, también amigo, destacado por su trayectoria, no lo voy a presentar porque no me alcanza el programa. Manuel Garrido, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un placer de escucharte. Manuel, le recordamos a la audiencia, estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción, fue fiscal nacional de investigaciones administrativas, diputado nacional, un hombre con larguísima trayectoria en la sociedad civil también y en todos los temas vinculados con la corrupción. Manuel, aquí estamos con Emilio Ibarlucía, juez de la Cámara de Mercedes, Cámara Civil y Comercial de Mercedes, también profesor universitario. Queríamos conocer un poquito cómo es esta iniciativa del Acuerdo Social Anticorrupción. Contanos de qué se trata. Bueno, vos estabas explicando un poco, lo que significa el acuerdo. Es una iniciativa que parte de varias organizaciones de la sociedad civil que convocaron a un equipo de personas que vos mencionaste,
Y lo que hicimos junto con las organizaciones es tratar de establecer una especie de hoja de ruta sobre las políticas públicas contra la corrupción que están pendientes. Lo que hicimos fue elaborar este documento y lo que estamos tratando es de que este documento sea conocido por los responsables de las políticas públicas, tanto por los candidatos a presidente como también por los responsables de la gestión de los otros poderes, porque me parece importante también destacar que las propuestas no solamente se refieren a políticas a implementar por el Poder Ejecutivo, sino que también hay aspectos que deben ser llevados a cabo por los otros poderes, tanto el Congreso como el Poder Judicial, también el Ministerio Público. O sea, hay una amplia gama de políticas públicas y de cuestiones que están pendientes, que el documento lo que trata es de sistematizarlas y poner el tema en discusión, de alguna manera, teniendo en cuenta que está por empezar un nuevo periodo de gobierno y entendemos que hay muchas cuestiones que están pendientes en materia de políticas anticorrupción. Lo que tratamos es de ponerlas en un documento y acercarlas a los responsables, a los candidatos, pero también a los responsables de los otros poderes. Ahora, Manuel, a mí lo que me impresiona, primero debo felicitarte, sinceramente, leí con detalle las más de 50 páginas que tiene el documento, me pareció un documento de una calidad intelectual que por supuesto no me sorprende viniendo de quienes viene, pero además un manejo, una visión global del tema de la corrupción. No están hablando simplemente de acusar a los autores de crímenes de corrupción, están hablando de cómo evitar que la corrupción se convierta en el problema sistémico que tenemos. Ahora, además veo que los autores tienen orígenes muy distintos, que claramente no piensan lo mismo. Las ONG que participan también son de distintos orígenes. Y la propuesta entiendo que también es que los candidatos se pronuncien. ¿Pudieron avanzar algo en ese sentido? Mira, lo que vos estás diciendo es así como lo estás planteando. El documento, de alguna manera, lo que intenta es recoger la experiencia de ya yo diría por lo menos 2 décadas de trabajo y de experiencia en la materia de varios de los que elaboramos el documento, pero también del Estado argentino y de la sociedad argentina en estas cuestiones. Lo que nosotros estamos haciendo es levantando esa experiencia. No es un documento tan original, sino que lo que hace es levantar de alguna manera los consensos, como vos también estás poniendo de resalto. Lo que tratamos es de generar consensos entre personas que vienen de orígenes distintos, con ideologías distintas, porque de alguna manera lo que estamos tratando es de ponernos de acuerdo sobre la esencia o lo esencial de las políticas públicas que están pendientes. Claro. Como te decía, es un documento que es un punto de partida para una discusión más profunda. Seguramente cada uno le daría un matiz distinto, pero lo que el documento refleja son consensos. Y la experiencia en la materia. Lo que pasa es que yo creo que los consensos, y es lo que me sorprendió, son realmente muy consistentes, ¿no? Están muy desarrollados. Esta no es una hoja de ruta, como ustedes dicen, pero estamos hablando de, creo, 15 o 16 ejes temáticos y de una cantidad de medidas concretas que, si bien no están redactadas como proyectos, son muy concretas. Por ejemplo, cuando ustedes dicen una política criminal eficiente y democrática en materia de corrupción debe actuar tanto sobre el poder político como sobre el poder económico, y parten de la idea de la criminalidad económica como marco conceptual de los delitos de corrupción, no es que obviamente hayan inventado la pólvora, pero si los candidatos y los grandes partidos de la Argentina pudieran asumir este tema así, creo que habríamos dado un paso muy importante adelante. Sí, mira, el documento no tiene pretensiones de originalidad, lo que está haciendo es levantando los consensos y la experiencia, no solamente a nivel nacional, sino también qué es lo que se está discutiendo también afuera sobre el tema de corrupción y cómo se capitaliza la experiencia de estos años, es decir, de una idea de la corrupción como un fenómeno exclusivamente público a también abarcar lo que es la corrupción privada. Eso se refleja también en los documentos internacionales.
y también se reflejan las preocupaciones de quienes están trabajando este tema aquí en la Argentina y también afuera. Y respecto a otra cuestión que vos planteaste, que me parece importante, es si hubo algún avance. Mira, nosotros acompañamos el documento a los candidatos, pero por ahora no hay nadie, lamentablemente, que diga, bueno, estoy de acuerdo, voy a hacer esto, o no estoy de acuerdo con esto, pero voy a hacer esto. Me parece que en ese sentido la campaña electoral pasa por cuestiones más superficiales y no ha habido un compromiso con políticas de fondo, ni con estas cuestiones, ni entiendo que con otras, porque inclusive con aquellas cuestiones que hoy en día también son acuciantes para la sociedad argentina, las definiciones han sido bastante generales o bastante vagas. Bueno, mi sensación, no sé si vos la compartís viendo los debates, es que el tema de corrupción se tocó mucho, pero para tirarle muertos al otro, ¿no? Donde cada uno hablaba de los problemas de corrupción del otro, o en todo caso alegaba ser menos corrupto que el otro, pero yo no escuchaba planteos de solución como los que aquí tengo, ¿no? Que digan, bueno, me quiero meter con cómo hago las compras y contrataciones del Estado, por ejemplo, por donde pasa el 90% del problema, cómo hago para que los jueces tengan un código de ética, como ustedes proponen, qué sé yo, estas cosas yo no las escuché, ¿no? No sé si coincidís. Absolutamente coincido con vos, Alejandro, y es lamentable que pase eso, pero a la vez también es interesante, o lo que nosotros intentamos con este documento es salir de la anécdota. Claro. Entonces, porque estamos cansados de escuchar esto que vos estás planteando, no, vos sos más corrupto, no, más corrupto sos vos, no, más corrupto es tu papá, no, más corrupta es tu madrina. La verdad que me parece que la discusión política debería elevarse. Lo que estamos proponiendo es un documento que se refiere a políticas públicas, no a anécdotas, ni a un corruptómetro, ni nada por el estilo, sino de alguna manera darle seriedad y contenido a lo que esperamos que sean políticas públicas transformadores, porque de acusaciones y digamos de este tipo de banalización de la discusión política estamos un poco saturados. Sí, tal cual. Hay un planteo también me pareció sumamente interesante y no lo había visto así, que es esta idea de, porque muchas de las causas, los oyentes se los recordamos, pero lo sabe todo el mundo, todos hablamos de 14 años promedio de duración de las causas de corrupción. Y hablamos de que uno de los grandes motivos por los cuales las causas terminan es por prescripción, es decir, por falta de impulso, porque no se mueven. Ustedes hablan acá de una regla de presunción de mal desempeño de todos los funcionarios o funcionarias judiciales intervinientes a lo largo de una causa cuando hay prescripción. Yo creo que esto sí es novedoso, no sé de dónde surgió. Mira, el documento, por un lado, digamos, propone que se aclaren, se tornen menos vagas las normas que establecen las causales de suspensión de la prescripción en los casos de corrupción. Porque sigue habiendo una discusión en los jueces sobre cuándo se aplica ese artículo, si es adecuado, si está haciendo referencia a las suspensiones mientras cualquiera ocupe un cargo público, se refiere a cualquier cargo público. Hay una serie de discusiones judiciales que debieran ser resueltas por el Congreso. Y a la vez también lo que estamos planteando ahí, que vos mencionás, tiene que ver con que hay muchas causas que terminan por prescripción y después no hay ningún tipo de verificación de por qué la causa prescribió. Y esto nos parece grave, porque la causa prescribió no solo porque el sistema procesal es vetusto, y sobre eso también estamos proponiendo que se apuren para implementar el nuevo Código Procesal Penal, pero también porque aprovechándose de los intersticios que brinda el sistema vigente, hay muchas veces o negligencia o demoras que no son justificadas. Y el Consejo de la Magistratura, que para eso está, y que también proponemos que de una vez por todas se revise la composición del Consejo de la Magistratura, revise la regularidad de la actuación de los jueces o de los fiscales que intervienen en esas causas, porque las causas no prescriben espontáneamente. No es solamente que el Código establece un sistema lento, sino que además hay quienes demoran adrede estas causas. Y las causas terminan por prescripción por esta falta de diligencia de los operadores del sistema. Los operadores del sistema tienen que responder. Muy interesante. Te hace una pregunta Emilio Berlucía, Manuel. Sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué decís? Decime una cosa, un tema recurrente en esta materia es
el tema de la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la propuesta en esta materia? Que pase, que sea un órgano autónomo, que dependa del Congreso o no. ¿Cuál es la idea que podría...? Sí, obviamente que el tema de la Oficina Anticorrupción es un tema que está en el documento y es motivo de preocupación. Nosotros estamos proponiendo que se dote de autonomía y, digamos, de independencia al órgano anticorrupción que sea, digamos, sea que sea la propia Oficina Anticorrupción u otro organismo, o sea, que sean organismos que tengan la independencia necesaria, como dicen las convenciones internacionales, para cumplir adecuadamente con su función. Es un tema que viene de arrastre, de la falta de independencia de la Oficina Anticorrupción. Nosotros entendemos que debe dársele autonomía, y además también el documento propone que la selección de los responsables de la oficina se haga mediante un concurso de oposición a antecedentes, que además esté monitoreado por la sociedad civil. Es decir, tratamos de proponer mayores garantías de autonomía y que no dependa del Poder Ejecutivo. Claro. Por otra parte, el tema es que, por ejemplo, cuando se propone que dependa del Congreso, las experiencias no son muy buenas. Tenés la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que hace 10 años que está vacante el cargo y no lo cubren por falta de acuerdo político, ¿no? Sí, es un problema real. Nosotros también en el documento pedimos que se regularice la designación del Defensor del Pueblo. De hecho, es un tema que vos conocerás bien, que la propia Corte Suprema viene alertando sobre la necesidad de que se cubra la Defensoría del Pueblo. Ahí seguramente habrá que revisar la ley, digamos, de manera tal de que haya algún mecanismo para evitar la cefalía, ¿no? Claro. Porque por el afán de garantizar una designación que regula una mayoría suficiente para generar un consenso sobre la figura de quien desempeñe el cargo, evidentemente la ley no tiene una previsión para cubrir las cefalías. Esto es muy grave, tanto para la Defensoría del Pueblo como para otros organismos, como la propia Oficina Anticorrupción, si se avanza en ese sentido. Habría que capitalizar, como bien decís, la experiencia para evitar que volvamos a caer en casos de acefalía absurda, como la de la Defensoría del Pueblo. O que, por ejemplo, termine proponiéndose un órgano colegiado con representantes de los distintos sectores, al estilo Consejo de la Magistratura, que termina siendo un paquidermo, un elefante que difícil de mover. Eso lo discutimos. El tema de la colegia, digamos, de que sea un órgano colegiado, lo discutimos, que había distintas opiniones, eso no quedó en el documento. Claro. Yo comparto lo que vos decís, de que los órganos colegiados están más bien pensados para cumplir funciones de asesoría, son órganos más de carácter deliberativo. Claro. Y si pensamos en un órgano de control con uñas, para que efectivamente tenga un rol activo y eficaz, siempre, claro. Digamos, la idea de un órgano colegiado no me parece problemática. Manuel, sé que estás por tomar un avión. Una oyente nuestra, Laura Barangot, activista de Ficha Limpia de la sociedad civil, te quiere hacer una pregunta, llamó para eso. ¿La tenemos en línea, Gerardo? Ponela al aire, por favor. Sí, Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bien. Te escucha Manuel Garrido, Laura. A ver, buenas tardes, doctor Garrido. Yo soy una ciudadana común, una de las tantas de casi 300.000 firmantes de Ficha Limpia, y de otras tantas peticiones que ha habido y hace años estamos detrás de eso. Usted usó la palabra consenso, cosa que me parece de suma importancia. Mi pregunta es, ¿cuál sería el consenso con tantos ciudadanos que firmamos todas estas peticiones y tantos proyectos que han presentado algunos diputados? Porque coincidimos con un montón de puntos de la iniciativa de ustedes, pero siento que no ha habido un consenso, usando su palabra. O sea, no sé si usted está al tanto
de todas estas firmas y de todas estas iniciativas, porque creo que como que han corrido por caminos separados. Esa era mi pregunta. Manuel, te escuchamos. Sí, Alejandro, mira, como yo explicaba, el documento refleja el consenso de todos los que estuvieron involucrados en el documento, y como decía, es un documento para, digamos, que fija una serie de propuestas que no son todas las políticas, ni pretende tener la última palabra, ni nada por el estilo. Es un documento abierto a la discusión. Me parece que iniciativas como las que ustedes están promoviendo, como la que menciona Laura Barangot u otras, también merecen ser consideradas. En este documento, digamos, nosotros no lo incluimos. La verdad es que no tengo presente, digamos, si hubo una discusión específica sobre esa propuesta en particular, pero digamos, de ninguna manera el documento intenta hacer digamos, la palabra final ni nada por el está estilo. Clarísimo, Manuel. Es más, sí veo en el documento el tema de la protección de testigos y de denunciantes de actos de corrupción. Eso está expresamente y muy bien desarrollado, ¿no? Sí, el tema de ficha limpia por ahí es un tema que puede dar lugar a más discusión, porque de alguna manera está proponiendo recortar o limitar, digamos, el derecho al sufragio pasivo, o entiendo que es esa la propuesta. Sí, además ahí no hubo es un tema que no se les escapará a los que están promoviendo la iniciativa de ficha limpia, que ha dado lugar a un amplio debate, o por lo menos algún cuestionamiento a partir de lo que pasó en Brasil, que algunos lo ven como algo positivo, pero cuando se conocieron las filtraciones de algunas conversaciones entre los fiscales, de alguna manera eso me parece que por lo menos debe ser objeto de un estudio un poco más profundo, o por lo menos establecer salvaguardas para que no pueda ser objeto de manipulaciones, sobre todo en la medida en que, digamos, una ley de este tipo atribuye facultades importantes a decisiones judiciales, que, bueno, el tema de la justicia federal en la Argentina es un tema muy controvertido, y que por eso nosotros también incluimos este tema como un tema necesario para revisar. Tal cual. El documento es mucho más amplio. Me parece que la iniciativa es valiosa, que debe ser discutida, como te decía, esa y otras que seguramente digamos, se nos habrán pasado por alto, o que seguramente aparecerán a partir de iniciativas de la propia sociedad como esta que ustedes están promoviendo. Así que me parece que el debate es amplio. El documento de ninguna manera intenta bloquear otras iniciativas útiles, positivas o valiosas que puedan provenir de la sociedad civil o de la academia, y que podrían incorporarse en otras propuestas posteriores, como te decía. Manuel, ¿no te parece? Sí, no, te quería hacer una acotación, y volviendo un poco al comienzo de la conversación, que este tipo de debates, y para que se plasmen en leyes o en instrumentos jurídicos concretos, tienen que debatirse fuera de periodos electorales. Me parece que pasadas las elecciones y ya asumido el nuevo gobierno, ya mismo a principio del año que viene debería ponerse a discusión. Lo ideal sería tratarlo el año que viene. Si pasamos ya al 2021 va a ser tarde. En muchas cuestiones pasa esto. Si se va a modificar el régimen electoral o algunas cuestiones vinculadas sobre el electoral, lo ideal es siempre que esas cuestiones se discutan en un año no electoral, pero bueno, entiendo que hay varios proyectos en el Congreso. Así es, incluso hay sanción, Congreso, ¿no? hay ya dictamen de comisión. Manuel, yo además de agradecerte mucho, quiero invitar a todos los oyentes a que sumen su adhesión, descarguen el acuerdo, la propuesta de acuerdo social anticorrupción, la lean completa y sumen su adhesión en www.acuerdoanticorrupción.org, que es ahí donde ustedes están recogiendo todas las adhesiones. Bueno, muchísimas gracias por la promoción. Muchas gracias. No, por favor, creo que es una tarea de todos generar una política de Estado sobre esto. Te hago un muy rápido comentario, el último. Nos manda Marcelo Octavio de Jesús, que seguramente vos lo conocés, que está trabajando en la OEA en temas anticorrupción. Estuvo en la Argentina muchos años también en estos temas.
y nos comenta que en la OEA denunciaron que entre 2007 al 2010 hubo 63 causas de corrupción cerradas, de las cuales 62 fueron por prescripción. Tremendo. Desde 2011 no tienen estadísticas, pero justamente dice que él también había sostenido en varios congresos que como la actividad depende de jueces y fiscales, le parece muy bien que la prescripción pueda ser considerada como causal de mal desempeño. Así que bueno, un aporte en este caso desde Baltimore, donde está Marcelo, a quien le mandamos un abrazo. Bueno, la verdad que me parece una observación bastante atinente a lo que está en juego con estas cuestiones relativas a la duración de los procesos por corrupción y cómo prevenir que siga ocurriendo lo mismo, ¿no? Tal cual. Manuel, te deseamos muy buen viaje y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. No, gracias a ustedes y saludos ahí a la gente que está en el estudio y a los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y volvemos en un ratito con otro de los que ha promovido este documento tan importante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Daniel Rapanelli, senador provincial, octava sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en Supermercados Coto y todos los martes en Supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme RES 915/2017 TNAT ICFTV incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Estamos de vuelta y bueno, va a ser otro placer, acumulo placeres hoy, presentar al presidente del Poder Ciudadano. Abogado destacado en el fuero capitalino, hombre con una larguísima trayectoria también en la sociedad civil y uno de los impulsores de este acuerdo social anticorrupción del que venimos hablando. Hugo Wortmann, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, aquí andamos tratando de poner una semillita más para que esto de proponer un acuerdo social anticorrupción sea un camino hacia una política de Estado. Estuvimos charlando con Manuel Garrido un rato, pero yo quería, como lo tuyo es más institucional, él está en esto como un experto y vos como presidente de una institución muy destacada, que nos cuentes un poquito cómo surgió la idea, cuál fue el propósito. Bueno, la verdad es que yo recordaba estas iniciativas desde el Poder Ciudadano, venimos impulsándolas desde los albores de la democracia. Me acordaba que allá por los años 90 también hicimos una convocatoria pidiéndole a los candidatos en realidad pasaran por Poder Ciudadano a
firmar un compromiso, una declaración jurada patrimonial, y recuerdo que casi ningún candidato, por ahí suelto, me acuerdo un Aníbal Ibarra que alguna vez pasó, o un Domingo Cavallo que nos mandó una declaración jurada en este sentido, pero siempre tuvimos la inquietud de, frente a un acto electivo, tratar de lograr consensos en materia de lucha contra la corrupción, ¿no? Me parece que fue una ambición que siempre tuvimos. Y en esta ocasión, la verdad que los colegas de AFIG fueron quienes promovieron esta idea, y junto con otros expertos, entre los cuales se encuentra Manuel, Gil Lavedra, la verdad es que se empezó a, de alguna manera, diseñar cuáles serían los aspectos esenciales que los candidatos deberían consensuar, ¿no? Y en este sentido dijimos, bueno, la verdad que la lucha contra la corrupción hemos subido muchos peldaños, pero faltan muchos peldaños más. Lo importante es que los peldaños que hemos subido nunca los retrocedamos, y que haya consenso respecto de los peldaños que tenemos que seguir subiendo, ¿no? Sin duda. Y bueno, y en este sentido creo que la declaración de alguna manera nuclea estos aspectos, y la verdad que pensamos que es un desafío grande si los candidatos, con sus equipos técnicos, porque no todos son expertos en la materia, se animan a suscribir un documento de esta naturaleza, ¿no? Que en definitiva es eso, no es ni más ni menos que eso. Ahora, a mí retroceder sabes los peldaños que hemos subido y consensuar hacia dónde vamos. Me parece bárbaro el propósito, pero yo le comentaba a Manuel que me sorprendió mucho después de leerlo. Primero, que es un documento que, si bien plantea ejes temáticos para trabajar, tiene muchísimas medidas concretas. Y medidas concretas a un nivel de detalle que pocas veces se han visto sistematizadas de la manera en que ustedes lo plantean. Yo creo que es un documento, vos sabés que a mí el tema me interesa y lo he trabajado hace mucho tiempo también. Creo que es un documento que marca un antes y un después, porque además implica acuerdos de personas y organizaciones de orígenes e ideas no necesariamente similares. Eso me pareció también muy positivo. No sé si vos lo ves igual. No, lógicamente, cada uno, además es multidisciplinario, porque vos sabés que en materia de lucha contra la corrupción opinan economistas, los abogados opinamos siempre, porque siempre opinamos, pero los economistas, los politólogos, los sociólogos, digamos, hay una mirada multidisciplinaria y donde cada uno ha hecho su aporte muy a conciencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo vinculado al financiamiento de la política es un gran eje temático. Eso mereció el aporte de mucha gente. Nosotros ya venimos trabajando, incluso la ley que finalmente salió, contra todos mis pronósticos, la verdad que es una ley imperfecta, que necesita ser modificada, que necesita mucha mayor dedicación y trazabilidad y compromiso. Bueno, la verdad es que ahí recibimos los aportes de muchos expertos en la materia, ¿no? También en lo relativo, por ejemplo, otro tema que está muy en boga, todas las medidas estas de protección de colaboradores, bueno, ahí también hablamos de múltiples miradas transversales sobre las personas que se encuentran en riesgo justamente por haber cooperado en la lucha contra la corrupción y qué medidas deberían tomarse como políticas de Estado, ¿no? Tal cual, bueno, tal todo cual. Eso Ahora, está volcado en ese documento. Te llevo a otro tema. Hay un eje temático que es transparencia de los mercados financieros y control de la corrupción en el sector privado, que va en línea con un planteo general del documento de combatir la corrupción en todos los campos, es decir, poder político, poder económico, sector público, sector privado. Y acá, por ejemplo, se plantea seriamente una cuestión que cuando se habla de corrupción se habla poco. Esta es la macana. Se habla poco de paraísos fiscales, se habla poco de evasión fiscal, se habla poco de blanqueo de dinero. Y acá ustedes están proponiendo medidas concretas en ese sentido, una cantidad. Me pareció que eso, digamos, no es que sea novedoso porque no se haya dicho, pero es novedoso propuesto como política de Estado, ¿no? Y bueno, simplemente, digamos, si uno toma conciencia que los argentinos en realidad no valoramos
nuestra economía nacional como un bien jurídico. De hecho, los delitos contra el patrimonio eran los delitos tradicionales del Código Penal. Recién en el año 2011 introdujimos una reforma donde incorporamos la idea de la economía nacional como bien jurídico, ¿no? Entonces digo, fíjate que reciente, que es 2011, te estoy hablando de una reforma muy reciente, donde tomamos conciencia de que estos delitos que afectan a los mercados de capitales, la información privilegiada de los directores de las compañías, digamos, todo eso no estaba en nuestro Código Penal legislado de manera independiente, con lo cual, fíjate la falta de conciencia que teníamos al respecto, la falta de cooperación entre las organizaciones de lucha contra el lavado de dinero, las agencias nacionales. Bueno, todo eso son avances que no tenemos que retroceder. Como te digo, son peldaños que hemos subido y que no tenemos que ir para atrás, y para eso tiene que haber consenso, ¿no? Desde Ahora, todos además, los sectores de la política. En eso yo veo que acá está bien planteado, pero en general desde los sucesivos gobiernos, y no tengo ninguna expectativa de que sea distinto más allá del resultado electoral, no se ha avanzado, por ejemplo, esto con vos lo hemos charlado personalmente muchas veces, en temas tan importantes como cortar los circuitos de dinero, porque todas estas organizaciones criminales funcionan sobre la base del circuito de dinero y no hemos avanzado en el recupero tampoco de los activos. Yo creo que esa es una de las grandes carencias. Ustedes lo están planteando. ¿Vos crees que será posible a partir del consenso empezar a dejarle claro a estas organizaciones, a estos corruptos, que la corrupción puede no ser negocio? Y bueno, mira, lo que ocurre es que esto ya está pasando, digamos, más allá de lo que nosotros queramos como país y los funcionarios quieran como gobernantes. Esa es una tendencia mundial, digamos, ya no se va a aceptar dinero de los corruptos en los países serios. Los paraísos están desapareciendo, el dinero negro ya va a dejar de ser un activo que pueda tenerse en ninguna parte del mundo. Digo, ya ni siquiera los países asiáticos están aceptando dinero de la corrupción latinoamericana, con lo cual creo realmente que esa es una tendencia que, más allá de que los políticos argentinos se pongan o no de acuerdo, los bancos no lo van a aceptar, no va a haber dónde guardar dinero ilegal. Bueno, me estás alegrando personalmente la tarde. Yo quiero pensar que eso va a ser así, voy a llegar a verlo, ¿no? No, yo creo que sí, porque esas puertas se van cerrando. Digamos, me parece que antes, y simplemente vos que sos un experto en el tema, digamos, cómo se viene achicando la nómina de los países paraísos fiscales, digamos. La verdad que antes eran cientos y ahora van quedando poquito, podemos contarlo con los dedos de las dos manos, digamos. La verdad es que me parece que los que son realmente paraísos, no digo los que son intermedios, ¿no? Que están en esas categorías intermedias. Los grises, sí. Paraísos, sí, los grises. Por eso, digo, me parece que hay una tendencia que la economía va transparentándose y esto tiene que ver, yo no sé si tiene que ver con la corrupción, me parece que principalmente otros crímenes. Claro. No, me parece que es una tendencia que la corrupción acompaña, pero tiene que ver con otros crímenes masivos que sí preocupan mucho a la humanidad, que son el terrorismo principalmente y el narcotráfico. Digamos. Esos son dos crímenes globales, transnacionales, que generan estas políticas, estas medidas, que la corrupción, bueno, la va copiando de alguna medida, porque vos fíjate que primero todo esto empezó para el lavado de dinero, empezó para la lucha contra el terrorismo y después empezó a permear para la corrupción. Tal cual. ¿No? Bueno, ahí igual conviven todos en muy buena armonía, ¿no? En los paraísos no tienen ningún problema. Los grandes evasores, que son los que ponen la gran torta, más los corruptos, los narcotraficantes. Hugo, estoy con Emilio Ibarlucía, que vos lo conocés también, camarista civil y comercial, profesor de la facultad, y te quiere hacer él una pregunta. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emilio? Bien, ¿qué tal? Decime, le iba a preguntar a Manuel Garrido y al final no hubo tiempo para que le preguntara. ¿Qué opinás de que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas vuelva a tener autonomía como tenía antes, de que pasara a depender del procurador? No, a ver, la verdad que esa pregunta
la persona indicada era Manuel, porque él no fue titular de esa fiscalía. Sí. Yo entiendo que nunca se cambió el estatus funcional de la fiscalía. Lo que se le digo desde el punto de vista presupuestario siempre dependió de la procuración, y lo que tiene es una autonomía funcional que de alguna manera en la época del procurador Righi, eso motivó un dictamen de Righi recortándole facultades en términos funcionales a la Fiscalía de solamente poder ser querellante en aquellos casos en los cuales la Fiscalía fuera quien había promovido la acción, es decir, hubiera sido el accionante del caso. Ajá. Si no era el accionante del caso, no se podía presentar como querellante en casos iniciados por otros, por terceros, aun cuando damnificaran al Estado y aun cuando hubiera funcionarios públicos involucrados. Sí. Esto sé que motivó un enfrentamiento entre Manuel y el bebé Righi, y creo que eso motivó la salida finalmente de Manuel de la Fiscalía. Pero entiendo que desde el punto de vista organizativo nunca hubo una modificación estructural, ¿no? Siempre fue... No, te pregunto esto porque la historia de nuestro país es que lamentablemente el Procurador General de la Nación cambia con los gobiernos, y el Castá se lo presiona para ser removido y nombrar otros, etcétera. Entonces esto termina haciendo que el fiscal de investigaciones administrativas también termina dependiendo de la política del procurador, ¿no? Me parece muy bueno que fuera... Sería bueno que el fiscal de investigaciones administrativas, al igual que la Oficina Anticorrupción, tuviera autonomía funcional y presupuestaria. Esto obvio que sí. Pero bueno, me parece que nos falta mucho para eso. Hugo, una última pregunta. Ustedes están haciendo un análisis muy serio aquí del tema independencia y eficacia del Poder Judicial. Inclusive quiero leer esto porque la audiencia tiene que escucharlo. Mencionan que las causas tienen que dejar de adoptar el ritmo de las necesidades políticas de coyuntura, y agregan cuando las hacen dormir por años o acelerar con criterios manifiestamente arbitrarios, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Como todo duerme o se acelera según los temas políticos. En las propuestas yo veo reformas muy significativas, como por ejemplo mecanismos de selección de magistrados en cuanto a que sean muchísimo más transparentes. ¿Vos qué tenés para destacar en esta materia? Porque sería muy largo mencionar todo el documento. No, bueno, me parece que un punto central, y que hemos recibido muchas quejas y, digamos, muchos candidatos se acercan a pedirnos nuestro aval, nuestro apoyo en amicus, en presentaciones de recursos donde se manipula, en definitiva. Y la verdad que lo que ocurre es que sacan un muy buen puntaje en antecedentes de oposición, y después cuando viene la evaluación personal, la entrevista personal, bueno, ahí se modifica absolutamente esa buena performance, y ahí es donde mete la cola el diablo, ¿no? Empiezan las llamadas, las operaciones. Igual el señor, porque dijo 4 palabras bonitas en una entrevista personal, le agregan una cantidad de puntos que modifica su oposición y sus antecedentes. Qué bárbaro. Es decir, que lo único que era, si yo entendí bien, yo lo entendí, pero para que la gente lo entienda, lo único que es claramente transparente, que es el examen que se da y es los antecedentes que tiene cada candidato, que hay un modo de evaluarlos, termina siendo alterado por este mecanismo de entrevista que nadie puede controlar qué significa. Yo te digo, a ver, en ese orden te diría, lo más claro para evaluar es la oposición. Los antecedentes también son bastante subjetivos. ¿Viste? Porque no es lo mismo haber escrito 5 libros que haber dado una conferencia en francés en la Sorbonne. Sin embargo, digo, ahí también mucho criterio de subjetividad, y la mayor subjetividad ocurre en la entrevista de oposición, personal. Entonces, digo, me parece que ahí deberían establecerse criterios que la oposición tuviera un peso específico muy fuerte, que el otro no diera tanto margen de discrecionalidad a los jurados. Y creo que el otro punto fundamental también es armar una grilla definitiva de candidatos de orden de mérito que sirva para varios concursos, porque eso también nos agrega eficacia como Estado, ¿no?
haya que tomar tantos concursos como vacantes, que armemos una grilla de candidatos y que haya una persona que haya pasado el examen y que esté como primero para candidato de juez nacional en lo criminal y correccional y se tome de ahí, no que se esté tomando todo el tiempo ternas que generen nuevos primeros, nuevos segundos y nuevos terceros, y pudiéramos tener un orden de mérito permanente para ser juez de primera instancia o camarista o lo que fuera. Vos sabés que en eso me interesa mucho porque Emilio es jurado en el Consejo de la Magistratura en la provincia, entonces justamente me interesa mucho qué opina, me parece muy buena iniciativa. Sí, yo siempre he sostenido que deberían hacerse por fuero y por jurisdicción 1 o 2 exámenes por año y tener un listado con un orden de mérito de todos los que han aprobado el examen, y entonces cuando hay una vacante se puede hacer la terna inmediatamente y no llamar a un nuevo concurso que demora 2, 3, 4 años, y el mal que existe actualmente son los juzgados y las vocalías de cámara vacantes, ¿no? Es algo que nunca entendí por qué, porque me parece tan evidente. Bueno, no entendiste por qué, porque sos demasiado bueno. Y bueno. Es bastante claro porque la política entiende por qué. Tal cual. Hugo, te agradecemos muchísimo, es una iniciativa, como dijimos con Manuel antes, muy valiosa. Volvemos a invitar a los oyentes a entrar en www.acuerdoanticorrupción.org, descargarse el documento, leerlo y adherir, que lo pueden hacer allí. Muy bien, muchas gracias por el llamado, queridos amigos, y siempre en contacto. Bueno, un abrazo grande, un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que es muy interesante. Sí, muy lindo. Sí. Muy interesante. Y ojalá que esto fructifique, porque lo que ninguno de los dos dijo, pero yo creo que hay que decirlo enfáticamente, hay nombres que de por sí marcan la diversidad de esta propuesta. Cuando vos tenés firmando la misma propuesta a un Manuel Garrido, a un Gil Lavedra, por ejemplo, a un Carles. Esa frase que está por ahí de los... Dale, al micrófono. Hablar al micrófono. La frase que está en la propuesta sobre el patrimonio de los familiares marca bien que es la intención de que sea bien pluralista la propuesta, ¿no? Sí, bueno, pero justamente es muy importante que todos, vos estás refiriéndote a que en las declaraciones juradas de los funcionarios, sí hay dos grandes cosas, no tenemos tiempo de mencionar las 50 páginas del documento, pero una es la que vos decís, que se incluyan todos los bienes de los familiares en las declaraciones juradas. Otra es que se tomen valores reales. Este disparate de que de repente funcionarios que tienen 5 o 6 bienes terminan teniendo 2 millones de pesos de patrimonio porque ponen la evaluación fiscal. Bueno, no solamente la evaluación fiscal, a veces ponen los bienes a nombre de los familiares, de sociedades enormes, y declaran tener las acciones de la sociedad, las acciones que están evaluadas en valor libro, que son 2 pesos. Tal cual. Y la única aplicación donde gente que gana, 400.000 pesos por mes, resulta que son pobres, o sea, lo cual es en totalmente realidad, absurdo. Lo más grave es que muchas veces con los 400.000 pesos por mes tampoco podrían justificar. Pero bueno, te quiero cambiar de tema porque lo tratamos, creo, a fondo y lo seguiremos tratando. Vos sos un experto en derecho constitucional, sos un experto en todo lo institucional. A mí me interesa conocer tu opinión sobre el debate, porque ha habido mucha controversia sobre el debate. Los debates, digamos, los 2 debates terminó el domingo el último. A mí me parece positivo que se hayan hecho, pero quiero saber qué pensás del valor de los debates, de cómo mirar hacia adelante en función de esta experiencia. Danos un poco tu idea. A mí me parecen, yo lo veo muy positivo. Yo creo que es rescatable. Son en 2 oportunidades antes de elecciones, que durante 2 horas en cada oportunidad todos los candidatos juntos exponen sus puntos de vista principales sobre cada uno de los temas importantes del país. Una de las críticas es que no hay demasiadas propuestas concretas, pero
Tampoco podemos pensar que en 2 minutos se va a hacer todo un programa sobre educación o todo un programa sobre salud. Lo importante es que cada candidato define lo que entiende que es fundamental. Y uno ve claramente en esa comparación de los candidatos que hablan el mismo día, alternándose, uno ve el perfil de cada uno. Cuál es su orientación ideológica, que queda muy clara, en qué hacen hincapié, qué temas le consideran menores, que son los temas que omiten. Me parece que surge bastante claro de esto. La crítica de que, bueno, no se ven demasiadas propuestas desarrolladas y bueno, no se puede pretender todo un programa de gobierno hablando de 2 minutos. Pero sin embargo, si no tenemos esto, ¿qué tenemos? Los spots televisivos de 1 minuto o de medio minuto, que son peores todavía, claro. O los jingles de campaña, ahora, que son peores todavía. Una de las críticas fuertes que yo escuché de periodistas tienen que ver, por un lado, con que no se pueden hacer preguntas, cosa que en otros países sí se pueden hacer, los periodistas a los candidatos, por ejemplo, y otra tiene que ver con un formato que no es atractivo desde el punto de vista televisivo. ¿Qué opinas de eso? Y bueno, hay mucha crítica porque les gusta la pelea, la chicana, les gusta el programa tipo Intratables, pero no podemos pretender que un debate presidencial sea una réplica de Intratables. Me parece que no. Preguntas entre los candidatos se pueden hacer. No están obligados a contestarlas, pero se pueden hacer. El debate tiene que tener un formato que le dé seriedad, ¿no? No podemos pretender que sea un gallinero, claro, que pierde seriedad. Sí. Para mí lo más importante, si cualquiera que haya visto estos debates, tiene claro cuál es el perfil de cada uno. Nadie me puede decir que no tiene claro cuál es la ideología de Gómez Centurión, la de Esper, la de Del Caño. Labaña con esta postura intermedia de que quiere superar la grieta. Estuvo muy inteligente Labaña, a mi juicio, cuando dijo hablamos de derechos humanos, pero nadie habla del derecho básico que es la alimentación, que no haya... todo el mundo se olvida, casualmente en este país donde hay un 30% o más, no sé si 30 o 40% de pobres, esas cosas también marcan diferencias, ¿no? Es decir, que para vos la experiencia es positiva, puede mejorarse desde ya, pero sí, es positiva. Sí, yo creo que sí. Yo me quedo con una frase tuya, ¿no? Es esa idea de que el que vio los debates tiene idea de lo que piensan los candidatos. Sí. Es una muy buena conclusión que la verdad no la escuché en ningún lado. Sí, está bien claro. Si vos oías lo que decía Gómez Centurión, su perfil ideológico era clarísimo. ¿Qué quiere decir? Con Esper lo mismo, con Del Caño lo mismo, que empezó hablando de lo de Ecuador y pidió 1 minuto de silencio por los muertos de Ecuador. Sí, es verdad. Y por supuesto, Alberto Fernández en los debates trató de hacer hincapié en la situación económica del país, que es el punto débil del gobierno, y Macri haciendo hincapié en lo institucional, porque de economía no puede hablar mucho que digamos, y bueno... Tal cual. Estuvo a la luz lo que más o menos cada uno piensa y eventualmente lo que quiere hacer. Yo voy a transmitir otro mensaje de un oyente que nos comenta que hace 15 días en el Wilson Center de Washington, aparentemente Sergio Massa, posible presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, si es que su sector político gana las elecciones, habló de que iban a proponer un nuevo órgano para revisar y evaluar a los jueces cada 5 años, para comprobar que habían hecho su tarea como correspondía. Y este oyente desde Washington dice que tiene miedo de que con planteos de ese tipo no se siga investigando la corrupción. Lo queríamos transmitir, sí. Es una opinión y es un dato en todo caso que nos da el oyente. Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre nos pasa demasiado rápido. Emilio, te agradezco mucho la visita, muy fructífera, muy interesante.
y desde ya contamos con vos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, estuvo muy, muy interesante. Y bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene y vamos a dar paso, como siempre, a Voces y Memorias con Hernán Dobry. Un abrazo para todos, muchas gracias.